Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos nuevamente. Hola, buenas Eh, tardes. hola, Maru, hola, ¿cómo estás? Hola, Marilia, ¿cómo estás? Hola, Carmen, Garay, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, y también ya están conectando otros más. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a este taller de curso bíblico, en donde hemos venido avanzando y la intención no es otra sino ir fortaleciendo las bases de nuestra fe. Así es que vamos a entrar de manera directa. Le damos la bienvenida también a María de los Ángeles Cruz, se está conectando en este momento, y entramos de manera directa a lo que va a ser ya el trabajo. Y pues sigan compartiendo para que otras personas también lo puedan ir conociendo. Muy bien, pues ya estamos aquí para continuar con el trabajo de nuestro taller en este curso bíblico. Seguimos saludando, ya está María de los Ángeles. Hola, María de los Ángeles. Y también vemos a un celular ya conectado. Pues vamos a continuar entonces con el proceso de nuestra formación en este curso bíblico. Como ustedes saben, hemos venido viendo precisamente la estructura del temario que hablamos del aspecto externo, hablamos ya muchas cosas de la construcción de los libros, cómo se fueron dando, en qué tiempos y demás, y ahora vamos a hablar precisamente de este aspecto que es el aspecto de la tradición, y vamos a ampliar en el concepto, en la definición, pero también vamos a ampliar en el proceso de cómo se fue dando a través de los tiempos, igual en la misma línea de los tiempos. Así entonces, dentro de lo que vamos a platicar aquí sería lo que es la tradición en cuanto a oral y escrita, las enseñanzas de la iglesia, lo que es la enseñanza de la iglesia, y ciertamente este curso bíblico tiene esta formal inclinación al concepto precisamente de el estudio bíblico de la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica, la única iglesia de Cristo. Y ciertamente aquí vamos a empezar a dar más luces y van a empezar a descubrir incluso algunas de las personas que son bienvenidas cuando ven este video, ya posterior de que se grabó y se subió a la plataforma de YouTube. Todas las personas que amablemente gustan ver este video, ojalá vayan comprendiendo la estructura e historia del proceso bíblico para que ello les pueda dar también fundamento de aquella fe que profesan. Y entonces, cuando hablamos de las enseñanzas de la iglesia, nos vamos a referir al catecismo de la iglesia católica. Y hablar de tradición, no podemos eludir lo que son las enseñanzas familiares, porque no es otra cosa sino la tradición, precisamente. Ello es las enseñanzas familiares, lo que nos han transmitido los familiares, pues básicamente es eso, la tradición. Así que con esto vamos a arrancar directamente. Como lo recordábamos, nosotros dijimos que ya también está Marlene con nosotros. Hola, Marlene. Y un saludo también a tu mami, que ojalá que ya esté también súper bien. Y aquí ya la veo. Hola, Carmen, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Pues entonces, miren, vamos a recordar. Decíamos que, al menos los textos bíblicos que se escribieron, datábamos el libro de Job, que parece ser que es el primero de los libros que se tiene como evidencia y que fue escrito por ahí del año 1400 o antes, y que básicamente está destinado a fortalecer la espiritualidad del pueblo, a conocer a este Dios, a de alguna manera reconfortar al pueblo de todas las peripecias por las que ha venido pasando. Y ya datábamos concretamente el libro del Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco, por ahí del año 1400, y dijimos que unos 1400 años antes de Cristo es cuando se escribe precisamente la Sagrada Escritura, al menos los primeros libros. Y así no la podríamos seguir llevando. Pero aquí hay una pregunta muy interesante. Oye, y antes de la escritura, ¿cómo? ¿Cómo se transmitían o cómo sabían de aquel Dios que los libera o de aquel Dios que se comunicó con tan solo en la línea del tiempo anterior, de unos 2000 años antes de Cristo? Parece ser que es Dios quien se le acerca a Abraham y le hace una gran promesa. La pregunta, ¿y eso cómo fue? ¿Cómo sabe Isaac que efectivamente Dios se le acercó y le dijo, hay una gran promesa? Ciertamente esto es lo que nos interesa, porque esto es lo que le llaman la transmisión oral. Se fue transmitiendo de manera oral hasta antes de los libros, de los que hemos hablado y hecho historia. La pregunta es, ¿cómo le dijo Abraham a Isaac este encuentro y estas promesas de Dios? ¿Cómo le dijo Isaac a sus hijos, a Esaú y a Jacob?
¿Cómo se lo transmitió Jacob a sus 12 hijos, las tribus de Israel? Y si queremos regresarnos antes de Abraham, las peripecias ¿cómo se llama? Del arca de Noé y la torre de Babel. Y esas situaciones que pasaron, ¿cómo se fueron transmitiendo si no había escritos? Hemos dicho que los escritos son más o menos de 1400 años antes de Cristo, y al menos históricamente se tiene vestigios de Abraham unos 2000 años antes de Cristo. La pregunta es, ¿cómo se transmitió eso? Y es uno de los puntos importantes, porque lo que se fue transmitiendo de generación en generación es parte de un proceso de construcción, al menos de lo que queremos estudiar, que es la Sagrada Escritura. Y así entonces, todo lo que se vivió en la esclavitud de Egipto está bien. Todo lo que de alguna manera Moisés escribió, cierto es, a lo mejor que salieron del pueblo de Egipto también. Pero efectivamente, cuando el pueblo está preso en Egipto, ¿se escribieron los textos? No, más bien esto fue un proceso que se fue dando a través del tiempo, es decir, se transmitió de manera oral. Y cuando hablamos de que se transmitió de manera oral, cabe mencionar, por ejemplo, que tan solo Moisés escribe aquello que escuchó y aprendió de sus antecesores. Y más aún si le agregamos que Moisés ni siquiera se crió con los hebreos, ¿te acuerdas? Moisés se crió con los egipcios, al menos así lo dice Hechos 7:22. Y él era una persona de gran sapiencia, de gran capacidad, sí, pero ¿de dónde entonces se enteró que Abraham, que Isaac, que Moisés, perdón, en este caso el mismo no, sino que Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, que por cierto José fue a dar a Egipto? ¿Cómo se enteró de ello? Podría ser que en el tiempo que él estuvo exiliado allá en el desierto, cuando se casa y su suegro Jetro, precisamente, que es de las tribus y del pueblo de Israel, le pudo haber transmitido también tantas cosas. Lo cierto es que Moisés de alguna manera escribió, y aquí cabe importante al hablar de la transmisión oral, porque implica un proceso de confianza, pues todo el tiempo que el pueblo transmitió lo que sabía y habían experimentado de Dios fue de forma oral. El hecho de que este es el único Dios, el hecho de que este Dios son el pueblo escogido de Dios, de ahí que cuando el pueblo de Israel está preso en Egipto, levantan la voz y dicen, Señor, ayuda a tu pueblo. ¿De dónde tienen esa comprensión si no había textos bíblicos aún? Por eso les digo que el libro de Job es un libro que exhorta a que se mantengan firmes en la creencia de este Dios que los va a liberar, que ha hecho una promesa con ellos. Este Dios que está con ellos en las buenas y en las malas. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Así entonces, es importante comprender que los padres a los hijos a los nietos, y así sucesivamente, se va transmitiendo al pueblo de Dios la experiencia de este Dios vivo, la experiencia de este Dios que libera, la experiencia de este Dios que los salva. Y ciertamente les digo, esto es lo que se va dando. ¿Qué pasa cuando vienen los textos bíblicos por ahí del 1400 en adelante, cuando se escribe la Torá, cuando se plantea ya formalmente todas las peripecias del pueblo de Israel en Egipto, su liberación, incluso también el tiempo de la monarquía, de los profetas y cosas así? Bueno, pues con los textos se fortalece, se materializa, se evidencia y se complementa la tradición oral. ¿Sí me explicó? Lo que se había venido transmitiendo efectivamente se toma forma, se evidencia, se vuelve material. De ahí la importancia también de los textos bíblicos. Este es el punto que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque la transmisión oral de la que estamos hablando, la misma escritura hace referencia. Allá en Deuteronomio 6, del 5 al 7, literalmente dice, es el mandamiento principal. Aquel que le hicieron a Jesús la pregunta, ¿cuál es el mandamiento principal? Y que Jesús le lanzó la pregunta también a José de Arimatea, parece ser. Y el mandamiento principal era este de Shema Israel, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso dice el 5. El 6 y el 7 dicen, graba en tu corazón los mandamientos que yo te encargo hoy. Repíteselo a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Transmite esto que tú has aprendido, vivido y precisamente escuchado de Dios. Esta tradición, esta forma de transmitir la palabra es lo que hasta el día de hoy existe. ¿Por qué digo esto? Mira, la palabra tradición viene del latín traditio, transmitir.
entregar. El mejor ejemplo que te puedo poner de la tradición o de la transmisión son la carrera de 400 metros planos con relevos. No sé si has visto que los corredores, el primero que sale lleva una estafeta y sale corriendo y el otro no puede avanzar hasta que no le transmite o no le da la estafeta y entonces el otro sale corriendo y así sucesivamente. Bueno, pues la tradición es otra cosa sino transmitir, entregar. En definición, por cierto, que si lo puedes buscar ahí en cualquier diccionario, es transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, que se mantienen de generación en generación. Ahora bien, hasta aquí es muy fácil la comprensión. ¿Qué nos interesa a ti y a mí? Mira, cuando hablamos de tradición, lo vamos a estar hablando con T mayúscula, ¿va? Cuando tú y yo hablemos de tradición, nos referimos a tradición con T mayúscula. ¿Qué quiere decir esto de tradición con T mayúscula? Lo referente a la transmisión de la revelación de Dios, de la Sagrada Escritura, de las doctrinas de fe, es decir, las enseñanzas. Obviamente ya en el caso de nosotros, del cristianismo, de la sucesión apostólica, de la iglesia como depósito de la fe. Cuando nos refiramos a la tradición con T minúscula, vamos a referirnos, sí, a los ritos, costumbres particulares y o generales de los pueblos a partir de su proceso cultural. Por ejemplo, que en algún lugar acostumbran a echar cohetes el día de no sé quién, está bien, pero eso no es la tradición que vamos a la que nos interesa a nosotros. ¿Sí me explicó? Si en algún lugar acostumbran a unas personas a ponerse máscaras y bailar y son chinelos, está bien y se respetan esas tradiciones o esas costumbres, vamos a llamarla así, pero no es la esencia de lo que tú y yo estamos hablando. Cuando tú y yo hablamos de tradición, nos referimos a lo referente a la revelación, a la transmisión de la Sagrada Escritura, de las verdades dadas por Dios. ¿Sí se comprende este concepto? Porque lo vamos a ir hablando en el trayecto. Por ejemplo, ahorita en estos tiempos, cuando hablamos de que hay personas que ponen un árbol de Navidad, está bien, y lo ponen por tradición, está bien, pero esa no es la tradición de la revelación dada por Dios. Si pones o no pones un árbol, eso es secundario. ¿Sí se va comprendiendo? Eso es exactamente a lo que queremos llegar. Mira, con Cristo, allá en Mateo 16:15, les dice, vayan y transmitan el Evangelio, vayan y transmitan el Evangelio, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Cuando hablamos de esto, cuando Cristo envía a que vayan a transmitir lo que Él les enseñó a todos los pueblos, cabe mencionar que en el envío aún no existe ningún libro del Nuevo Testamento. O sea, la misma referencia que estoy haciendo del Antiguo Testamento, hasta antes de que Moisés escribiera los textos del Pentateuco, por ahí del año 1400, la promesa dada por Dios a Abraham ya existía. La promesa del Mesías que iba a venir ya existía. La promesa de que ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios ya era algo que se transmitía de generación en generación. Cuando viene el tiempo de Moisés y cuando vienen los escritos del Pentateuco, ya la tradición oral o la transmisión de las revelaciones dadas por Dios ya venían existiendo de muchos, muchos años atrás. Cuando viene el momento del Cristo pasa exactamente lo mismo. Cristo manda a predicar, a anunciar el Evangelio, a transmitir el Evangelio a toda criatura, y para este momento del Cristo, de la viva voz del Cristo, no hay ni siquiera un texto bíblico del Nuevo Testamento. Sí, ya existía la Septuaginta, ¿se acuerdan? Pero aquí estamos hablando también en el concepto del Nuevo Testamento. ¿Por qué comentar esto? Bueno, porque mira, es a los apóstoles a quien se les encomienda esta gran tarea. ¿Por qué Jesús no le dijo a los fariseos, vayan y prediquen el Evangelio, a los escribas, que también los escribanos eran gente sapiente, de mucho conocimiento, de mucha inteligencia? No, Jesús preparó a sus apóstoles, Jesús adoctrinó, les enseñó las doctrinas a sus apóstoles y los envía. Aquí es donde arranca algo importante que tú y yo vamos a profundizar en nuestro estudio bíblico. ¿Por qué? Porque los apóstoles predicaron este mensaje primeramente de viva voz lo transmitieron. Y cuando hablamos de viva voz no solamente es las palabras que salían de su boca, también a través de su conducta, de su testimonio, incluso a través
de su propia vida. Sí sabías, ¿no? Que los apóstoles murieron precisamente por el Evangelio. Los apóstoles dieron su vida por cumplir este mandato de vayan y transmítanle a todo el mundo lo que yo les he enseñado. Fíjate, busqué esta imagen, a lo mejor la has visto, y por comentar, los apóstoles en esta encomienda, al cumplir la misión, dieron incluso su propia vida. Sabemos que San Pedro, por tradición, porque esto no está en la Biblia, obviamente, sabemos que San Pedro murió crucificado, pero él quiso morir no como su maestro, dijo, no soy digno, y él muere crucificado boca abajo. Parece ser que también Simón, Andrés y Felipe mueren crucificados. A Pablo lo decapitan igual que a Bartolomé. Santiago, Tadeo y Mateo fueron muertos por espada. Por cierto, también Tomás, ya lo investigué porque aquí no lo encontraba en esta imagen, pero Santo Tomás, aquel que llamaban el gemelo, también fue muerto por espada. Matías, aquel que vino a sustituir a Judas el Iscariote, Matías muere quemado, mientras que Santiago el menor a pedradas. Y sabemos que Juan el Bautista, Juan el Evangelista está en la isla de Patmos y parece ser que muere allá. Bueno, los apóstoles cumplieron esta misión incluso, no solamente de viva voz, no solamente hablándolo, no solamente escribiendo como en el caso de Pablo, sino a través de su testimonio, a través de su conducta, incluso a través de su propia vida. Ahora bien, a esta encomienda y a la forma en cómo los apóstoles encarnaron la misión de transmitir la revelación divina, es lo que llamamos tradición apostólica. Esta es la tradición, considerando que la palabra tradición es transmitir, entregar, es la transmisión, la entrega que se ha venido haciendo de los apóstoles a los sucesores, de los sucesores a los siguientes, así como lo decíamos en el Antiguo Testamento, que dice, transmítele esto a tus hijos y a tus nietos. Eso es lo que vinieron haciendo los apóstoles a través de los tiempos. Ahora bien, por ello es la gran admiración y veneración por parte de la iglesia que Cristo fundó, es decir, de la iglesia católica, por cada uno de los apóstoles, por cada uno de los mártires, por cada una de las personas que, incluso dando su vida, mantuvieron este mensaje, esta instrucción, este decreto, este mandato de Cristo, vayan y transmitan. Y por eso es que los apóstoles y sus sucesores se han encargado de mantener a través de los tiempos cumpliendo el mandato divino. Si vamos bien hasta acá, cuando hablamos de la tradición apostólica, es el que se ha mantenido este mandato de Cristo de vayan y anuncien el Evangelio. ¿Sí vamos bien hasta acá? Muy bien. Miren, ¿por qué les digo esto y por qué hago tan fuerte esta acotación? Es importante esta acotación porque hay gente, quien sea, que cree que la Biblia cayó del cielo. ¿Sí me explico? Parecería que la Biblia cayó del cielo y lo que está aquí en la Biblia es lo que aquí dice y es lo que voy a hacer. Espérame tantito. ¿Has entendido todo lo que tuvo que pasar para que el texto bíblico, incluso así como lo tienes, llegue a tus manos? ¿Has analizado todo lo que se vivió en el transcurso de la historia de la iglesia para que el texto bíblico, así como lo tienes, se pueda seguir transmitiendo? Y es que cuando hablamos precisamente del texto bíblico es los apóstoles y sus sucesores, es decir, los discípulos de los apóstoles, a los que ellos les dieron la siguiente encomienda, concretamente hablando a los obispos, mantuvieron fielmente el mandato de Cristo, tan así que hoy tú y yo tenemos el mandato de Cristo. Sí, también ahorita vamos a llegar a eso, a la Sagrada Escritura, pero igual y de la misma manera se ha mantenido gracias al testimonio y a la vivencia de cada una de las personas que lo han hecho posible hasta nuestros días. Así entonces, los apóstoles y sus sucesores han anunciado los hechos vividos con Cristo y las doctrinas que les encargó, que Cristo les encargó que transmitieran a todo el mundo. Esta imagen me pareció también agradable porque efectivamente del lado izquierdo, aquellas situaciones que pasaron en el tiempo de Cristo y del lado derecho, cómo se han venido transmitiendo, sea de viva voz o por escrito. No sé si ya se dieron cuenta efectivamente hacia dónde va nuestra charla y hacia dónde estamos dándole fuerza.
La tradición apostólica, es decir, la transmisión del mandato de Cristo, se ha dado por dos líneas, o se dio por dos líneas. La primera, de manera oral. Hasta antes de los escritos del Nuevo Testamento, que datábamos por ahí el de Santiago, podría ser que el de Mateo, podría ser que hasta antes de esos textos bíblicos se transmitía de manera oral. Y sí, ciertamente, la segunda forma de transmitir la tradición apostólica es por escrito, y se ha hecho por escrito. Cuando hablamos de la forma oral, así entonces, la predicación apostólica de viva voz se da, uno, a través del testimonio de los apóstoles y de sus sucesores, es decir, de la iglesia, a través de sus martirios, que nos han dado testimonio del mandato de Cristo, a través del ejemplo de su vida y a través de la institución de los apóstoles. A través de este proceso es como se ha venido dando precisamente la transmisión apostólica. ¿Sí vamos bien? El mandato de Cristo de transmitir. Y la segunda, por escrito, sí, efectivamente, tienes razón, acertaste, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la tradición oral, la transmisión de la palabra de manera escrita. ¿Sí me explicó? Mientras que la tradición oral es la transmisión de los apóstoles de viva voz. Una y otra es la forma en que se ha venido dando la tradición apostólica. Un ejemplo concreto que vamos a profundizar más adelante. Un ejemplo concreto es, por ejemplo, bueno, en esta imagen tenemos una muy buena referencia de lo que es la tradición oral, el Papa, y la tradición escrita, la Sagrada Escritura. ¿Sí vamos bien? Ahora sí, vamos hacia allá. Mira, esta encomienda no se ha perdido. La Iglesia de Cristo ha buscado responder al mandato de Cristo, ha tratado de responder fielmente, incluso con su vida, al mandato de Cristo. ¿Cuál? Vayan y prediquen por todo el mundo. Y esta encomienda no se ha perdido. Pues de la misma forma que la Iglesia de Cristo ha resguardado la tradición escrita, es decir, la Biblia, y lo que platicamos las lecciones anteriores, donde cómo se fueron estructurando, formando el canon, cómo a pesar de que había muchos escritos, cómo a pesar de que había otros tantos, solamente quedaron los 73 en el canon bíblico, decretado ya dogma allá en 1545 en el Concilio de Trento, y declarados los 73 libros canónicos en el año 382 con el Papa Dámaso I, por cierto, con la Biblia, la Vulgata. Así como la Iglesia celosamente ha mantenido la Sagrada Escritura, buscando que no se malforme, porque ha habido unas traducciones que han manipulado el texto bíblico y han cambiado la esencia, el sentido, la doctrina incluso del mandato de Cristo. Cristo manda a sus apóstoles, les da instrucciones, les da la doctrina, y es increíble cómo hoy en día hay personas que han manipulado incluso el sentido y la doctrina misma. Bueno, pues los apóstoles de Cristo y sus sucesores han mantenido, han resguardado este mandato de Cristo a través de la tradición escrita, es decir, de la Biblia. Y por eso tú y yo estamos haciendo este estudio y por eso tú y yo estamos claros de que la Sagrada Escritura que tú tienes en tus manos, los 73 libros de la Sagrada Escritura, son aquellos que se han mantenido fielmente a lo largo de estos 2000 años. Pero también y con el mismo celo y de la misma forma se ha resguardado la tradición oral, que es la tradición apostólica precisamente. Esto que se ha venido transmitiendo de generación en generación, también lo vamos a puntualizar, porque así como hablamos de la tradición con T mayúscula y de la tradición con T minúscula, cuando hablamos de la tradición apostólica y que celosamente ha venido resguardándose a través de estos 2000 años, siempre nos vamos a referir o siempre vamos a puntualizar a lo referente a la verdad, a lo referente a la revelación dada por Dios y puesta como depósito de la fe en la iglesia que Cristo fundó. Cuando hablamos de las tradiciones con T minúscula y que si un padre escuchaste que te dijo que si te pones agüita atrás de las orejas te va a ir mejor, bueno,
Esas son tradiciones, de alguna manera, que hemos conservado en nuestro pueblo, ciertamente a partir de algunas costumbres. Pero tú y yo, cuando hablamos de la tradición apostólica, hablamos de dos partes. La tradición escrita que la Iglesia ha mantenido por 2000 años, fiel al mandato de Cristo, y la tradición apostólica, que es la tradición que se ha mantenido de manera oral al mandato de Cristo y también fiel a la revelación dada por él. Un ejemplo concreto es que, mira, los apóstoles, que son en sí los obispos de la iglesia, han transmitido esto de generación en generación a través de la sucesión apostólica a los apóstoles. Esto lo vamos a profundizar también la semana que viene. Pero un gran ejemplo es precisamente el primer apóstol que tuvo la iglesia de Cristo es San Pedro, el primer apóstol de Roma. ¿Sí me explicó? Y que tú y yo sabemos que es el Papa de la Iglesia Universal, que es precisamente aquel al que Cristo encomienda: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y este primer Papa que tuvo la Iglesia de Cristo ha venido sucediéndose, se va sucediendo y se ha respetado estos 2022 años hasta el grado de Juan Pablo II, que tú lo conociste, a lo mejor conociste a Juan Pablo I o a Pablo VI, pero en mi caso Juan Pablo II, a Benedicto XVI, al Papa Francisco, y así se ha venido guardando la tradición apostólica, así como la Sagrada Escritura hoy la tenemos, así tenemos a Pedro, el apóstol de Cristo, precisamente el vicario de Cristo, hasta nuestros días. Y efectivamente, y lo digo abiertamente, precisamente para las personas que no forman directamente parte del curso bíblico, pero que van a ver este video posteriormente, aquí es donde entonces vamos a empezar, o van a empezar a tener algunas diferencias, nosotros no, algunas diferencias, algunas personas que tienen alguna rencilla directamente con la iglesia que Cristo fundó, y lo malo es que esa rencilla la abordan incluso hasta las doctrinas. ¿Por qué digo esto? Precisamente porque efectivamente la tradición apostólica, o sea, la Sagrada Escritura y la tradición oral, es lo que se ha venido manteniendo a lo largo de estos 2000 años, respetando incluso con la vida misma. Vean cuántos mártires aquí mismo aquí en México, mártires en la guerra cristera y en otros lugares del mundo, que han incluso dado su vida por mantener esta tradición que se fue dando a lo largo de todos los 2000 años que llevamos de cristianismo y de vida. ¿Sí vamos bien hasta acá? Así entonces, vamos a empezar a inclinarnos hacia la conclusión. Cuando hablemos de la tradición con T mayúscula, lo quise poner así, también porque me apoyé de algunos videos que vi. Cuando hablamos de la tradición con T mayúscula, es la columna vertebral en el proceso de nuestro estudio bíblico. ¿Sí me explicó? Juan Carlos, ¿es entonces importante bautizarse o no? Eso tiene que ver mucho con la tradición, con la T mayúscula. Juan Carlos, si pongo un arbolito de Navidad en mi casa, ¿sí está bien o no? ¿Les transmito eso a mis hijos o no? Pues esa es tradición con T minúscula. De hecho, incluso lo vamos a ver más adelante, pero el arbolito es un gran distractor de la Navidad. Hoy mucha gente pone árboles de Navidad en su casa y no pone nacimiento. La pregunta es, ¿cuál es la finalidad del árbol de Navidad? Sería una buena pregunta. ¿Por qué pones un árbol de Navidad? Si nada más lo haces por repetición, tú estás contribuyendo a que estas tradiciones con T minúsculas se malformen, y no solo eso, sino que además vengan a querer opacar lo que es, o a malformar lo que es la tradición con T mayúscula de las verdades dadas por Dios, confiadas en la iglesia como depósito de la fe y mantenidas a lo largo de estos 2000 años. Así entonces, cuando hablemos de tradición con T minúscula, es importante, sí, sí es muy importante la tradición con T minúscula. Es importante poner un altar por los Días de Muertos, que la tenemos mucho en nuestro México, ¿no? A lo mejor es bonito que tú te vistas de alguna manera en estas fechas. Sí, pero eso en esencia no perjudica o no debería de perjudicar ni tampoco de desvirtuar tu fe, tu verdadera fe con relación al mandato de Cristo y a las doctrinas que Cristo enseñó. Y un ejemplo estábamos hablando precisamente es el árbol de Navidad, que hoy se ha convertido entre Santa Claus y el árbol de Navidad en los distractores más fuertes de la esencia
de este proceso del nacimiento de Cristo, de este encuentro personal con el Cristo, del concepto de Navidad, natividad, nacimiento. Hoy en día se considera Navidad centros comerciales, hoy en día tenemos conceptos de Navidad como dar regalos, como poner y nadie de nosotros nos confesamos, nadie de nosotros comulgamos, nadie de nosotros transformamos nuestra vida. Entonces vean cómo estos distractores de la tradición con T minúscula y que se van arrastrando por costumbre a lo largo a lo largo del tiempo en los pueblos, es lo que podría estar afectándonos a ti y a mí, incluso al proceso esencial de nuestra fortaleza en la fe. ¿Sí vamos bien hasta acá? Así entonces, tú y yo debemos seguir conociendo y transmitiendo la tradición apostólica, la tradición oral y la tradición escrita. Nuestro estudio está sobre la tradición escrita, no sobre la tradición apostólica, tanto la tradición oral como la tradición escrita. ¿Sí vamos bien hasta acá? Y que recibimos de nuestros padres, porque eso también va a ser muy importante, que recibimos de nuestros padres y ellos de sus antepasados, por viva voz o por escrito. Y así ha sido desde los apóstoles. Aunque no lo creas, en el ejemplo que puse del Papa Francisco y el Papa, bueno, San Pedro, en esta transmisión, increíblemente, nuestra familia, nuestros padres nos han venido transmitiendo cosas en esencia de la revelación dada por Dios. Y sí, algunas otras cosas que nos han transmitido en T minúscula, transmisión de la tradición de cositas pequeñitas, como algunas cosas de, no, ¿qué crees? El Viernes Santo no te puedes ni bañar. Bueno, está bien, y es parte de seguirlas atendiendo, y tú síguelas transmitiendo. Pero yo te recomiendo que empieces a profundizar sobre la revelación dada por Dios, que es precisamente nuestro siguiente capítulo, la inspiración dada por Dios, para que tú y yo seamos igual que los apóstoles, o con los apóstoles, mejor dicho, con nuestros obispos, quienes continuemos transmitiendo la Sagrada Escritura y la tradición oral como mandato de Cristo. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. ¿Estamos de acuerdo? Y ciertamente esto lo vamos a encontrar en la segunda de Timoteo, del 1 al 5. Trayendo, dice Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que está en ti también. Qué hermoso va a ser. Yo lo pongo con nombres y apellidos personales, tú ponlo con los tuyos, pero qué hermoso es leer este texto diciéndome, Pablo, a mí, trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti, la cual residió primero en tu abuelita, ¿si me explico? Magdalena, y en tu mamá Gloria, y que también está en ti, y ojalá se transmita a Carla y a Giovanna. Ah, eso es lo que Dios nos está pidiendo a través de la transmisión de nuestras verdades. La pregunta es, ¿tú lo estás haciendo? ¿Tus hijos están teniendo claro esta perspectiva de la verdad revelada o se están contentando con poner un arbolito? Si me explico, se están contentando con adornar la casa con esferitas. Esta es la invitación que nos quieren hacer precisamente en este momento. Y por eso esas imágenes del abuelo, de la mamá, del nieto, ojalá que tú también puedas hacerlo. Y precisamente esa es nuestra tarea. Te voy a pedir que de tarea investiga qué conmemoramos en la Navidad, qué es lo que se conmemora y transmíteselo a tus hijos a propósito en estos días. Sí, pasa un bonito momento, sí canten, sí tengan la cena de Navidad, pero que la esencia, el objetivo de la reunión de este 24, precisamente vísperas, Nochebuena, del nacimiento de Cristo, este año se convierta para ti en una verdadera transmisión, tradición, precisamente de las verdades dadas por Cristo. Si vamos bien hasta acá, tenemos un gran trabajo cada uno de nosotros. La semana que viene vamos a estar hablando precisamente de esto que es la tradición oral y escrita. Y naturalmente, en todo nuestro estudio bíblico, es decir, en todo nuestro estudio, al hablar de revelación, de inspiración, de exégesis, tenemos que tener claro la tradición escrita, lo que dice, pero también la tradición oral, cómo lo han venido transmitiendo los apóstoles, cómo lo ha venido transmitiendo la iglesia, cómo ha venido manteniendo estas verdades de fe la iglesia que Cristo fundó. ¿Hasta aquí alguna duda?
Todo muy bien. ¿Apuntaron la tarea? Mande. ¿Nadie? ¿Alguna duda? Sí, Dime. yo nada más te quería comentar, esto que estabas comentando de las tradiciones del arbolito o de la, procesiones o de la agüita bendita. Yo había escuchado alguna ocasión, pero a ver, no sé si estoy equivocada o no, que también les llamaban sacramentales, Son o eso es otra cosa. sacramentales, sí, son sacramentales. Acuérdense que los sacramentos son unos, aunque nos estamos adelantando, porque estamos en este bloque del estudio bíblico, pero a este tipo de costumbres, si me explico, de situaciones, nos pueden ayudar a mantener esta perspectiva de nuestra fe, si me explico. Pero, por ejemplo, si el sacerdote pasa terminando la misa a esparcir el agua bendita, y yo llevo mi corona de Adviento ahora en estas fechas, y él hace así, y coincidentemente no toca una sola gota de agua, mi corona de Adviento, no por eso no queda bendecida por el sacerdote, sí vamos bien, pero eso obviamente la iglesia nos lo tiene que ir transmitiendo. Mándeme, Minerva, por favor. Sí, muchas gracias. También otra de las cosas que yo he escuchado acerca de tradiciones, principalmente a lo mejor en pueblos indígenas, ¿no? Que tienen arraigadas muchas costumbres o situaciones que quizás van, pues no sé si de acuerdo o no, pero son distintas por ejemplo, de la misa, de la Santa Misa que estamos acostumbrados a ver aquí y que allá de alguna manera incorporan como parte de esa tradición y es como pues esa mezcla entre lo que es la Santa Misa y lo que son las tradiciones, no sé, a lo mejor prender incienso, copal, y otras hierbas, o tener figuras, o los danzantes, ¿no? Esas son tradiciones, pero ¿hasta Sí. qué punto podemos decir es tradición con T minúscula para los católicos y es tradición o es solo una tradición de la gente y qué tanto pues puede afectar también esa tradición pues con T mayúscula, ¿no? No, aquí hay algo importante. Tradición con T mayúscula son las verdades dadas por Dios y el centro de nuestro estudio. Ahí no tiene que modificarse nada, ¿sí me explico? Más bien las tradiciones con T minúscula, aquellas que nuestros pueblos tengan por costumbre, de alguna manera podríamos decir, bueno, pues vamos a analizarlas, vamos a incluso a exhortarlas si van a ayudarnos precisamente a fortalecer nuestro proceso de fe. Pero cuando hablamos de las verdades de fe, la tradición de la iglesia, la tradición de las verdades, no tendría que ver ello, ni tendría por qué afectarse, ¿va? Algo importante, tengo dos personas más que levantaron la mano y nos queda 1 minuto 20 para que se nos corte la transmisión. ¿Quién gusta preguntar rápidamente? Ángeles. ¿Está apagado tu micrófono? Entonces, para que no nos, en lo que lo prende, para que no nos confundamos, no estamos en este tema hablando ¿Ya? de no estamos hablando en este tema de las tradiciones de los pueblos, de las cositas que se hacen, si están bien o están mal, no. Lo que estamos dejando claro es la tradición apostólica son las verdades dadas por Dios a través de la Sagrada Escritura y oral. Perdón, Ángeles, a ver si no se nos corta. No solamente hacer hincapié en eso, ¿no? Que nos transmiten nuestros padres, pero ya cuando estás en este camino de aprender, ya te das cuenta que hay diferentes formas de ver las cosas, ¿no? O sea, que ya estás entendiendo que las tradiciones con T mayúscula las debes de respetar y las con T minúsculas es decisión tuya si las sigues o no. Muy bien, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Vamos a ampliar este tema más adelante. Cuídense mucho, pórtense bien y tienen una tarea. ¿Va que va? Gracias, nos vemos Gracias. la siguiente Gracias, hasta y luego. como les digo, efectivamente sigamos trabajando en este proceso de transmitir las verdades dadas por la iglesia y por Cristo mismo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Gracias.